Bueno, la clase número 7 busca comprender que el territorio y Estado... Espérenme un segundo, que eso, ahí sí. Vamos a comenzar entonces con el repaso de la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior hablamos del concepto de revolución industrial y cómo este concepto de revolución industrial que se estaba desarrollando fuertemente en Inglaterra y en Europa específicamente incide en las medidas económicas y en la forma en que Chile va a relacionarse e insertarse en la economía mundial. De esta manera hablamos entonces de un capitalismo o de una expansión hacia afuera, donde el rol económico de Chile va a estar más bien ligado a la exportación de materias primas. ¿Cuáles materias primas? Principalmente la minería, pero también la agricultura. Hablamos de la importancia que tuvo el trigo, la expansión y la exportación de cereales. ¿A dónde? A California dijimos, ¿se acuerdan? ¿A dónde dijimos? A California y Australia, ¿ya? Y también hablamos de este auge que tuvo repercusiones en un gran desarrollo del transporte, sobre todo también en torno al ferrocarril. Se comenzó entonces a fabricar, a desarrollar los primeros ferrocarriles en función de conectar entonces la minería y los distintos puertos, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos con la clase 7, que se llama la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase entonces? Es comprender que el territorio del Estado-nación chileno y las dinámicas de su espacio geográfico se conforman históricamente. Por lo tanto, entonces, el objetivo de esta clase es entender que estas figuritas que están acá, con estos lindos dibujitos, con esa geografía entonces que podemos observar, no nace de la nada, sino que nace a partir de una conformación y de procesos históricos, que es entonces lo que va a entrar en la PSU en torno a las concepciones y las dinámicas geográficas, que va a ser uno de los cambios relevantes que tiene la PSU hace algún tiempo atrás, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a observar y lo primero que vamos a ver en la clase como objetivo trascendental, recuerden, es comprender que el territorio, tal como lo conocemos hoy en día, es parte de procesos históricos. Y principalmente los procesos históricos ligados a la conformación del territorio Estado-Nación se van a relacionar con los procesos post-independencia, no cuando llegan los españoles a Chile principalmente. ¿Por qué? Ahí vamos a ver. Entonces, uno de los primeros ejemplos que vamos a considerar de por qué entonces distintas zonas que hoy día las tenemos bastante incorporadas como que son chilenas, han sido procesos que han ocurrido mayoritariamente a través de procesos de lentitud y también muchos procesos de estos tienen que ver con procesos forzosos de instauración de la nación chilena, ¿ya? Primero hablamos entonces de unos elementos más relevantes que tiene que ver con la incorporación de la isla de Chiloé en 1826. Ahora, esta incorporación de la isla de Chiloé se firma finalmente en el Tratado de Tantauco. Esta zona, que es una zona que finalmente llega a ser una zona mestiza, pero que tiene raíces precolombinas, una cultura, una riqueza cultural tan relevante, es una zona donde habitaban o donde se encontraban entonces la resistencia española. Y recordemos que gracias a Ramón Freire logra entonces resistir, apaciguar esta resistencia española, de control español, y a incorporar entonces la gran isla de Chiloé en 1826 a través del Tratado de Tantauco. Acá nosotros podemos observar la isla de Chiloé y esta zona, ¿ya? ¿Por qué es importante también considerar la isla de Chiloé? Recuerden, que es lo que vamos a ir viendo también, recuerden que nosotros para el periodo colonial generábamos y podíamos hablar de un límite geográfico que separaba entonces el reino de alguna manera español del reino de los indios, que se denominaba en esa época. Esto no pasa, este reino de los indios no pasa automáticamente a conformarse como Chile, sino que pasa a través de diferentes procesos
históricos. Por lo tanto, la incorporación de Chiloé tiene relevancia porque se va a ir tomando de alguna manera y se va a ir incorporando toda la zona sur del país. Ya teníamos la zona central de alguna manera y tenemos la zona sur. ¿Ok? Ahora, esta zona sur de Chiloé va a tener relevancia también porque las necesidades de alguna manera de expedición geográfica van a requerir y van a hacer llamados de alguna manera a expediciones para poder ocupar más al sur aún. Y una de las ocupaciones más relevantes de esta época también es la ocupación que se realiza en el Estrecho de Magallanes en 1843. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estrecho de Magallanes, que es este estrecho que va por acá, ¿lo logran observar lo que yo voy identificando? Pero igual ahí dice, si pueden ver, ahí dice Punta Arenas, abajo dice Estrecho de Magallanes. Bueno, este pasadizo, a pesar de que queda en el extremo sur de Chile, ¿no es cierto?, tiene una gran relevancia. ¿Por qué podrían creer que tiene una gran relevancia? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que han estudiado de alguna manera? ¿Por qué el Estrecho de Magallanes es tan importante para la consolidación económica que tiene Chile? Bueno, es relevante porque va a ser un canal de comunicación desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Recordemos que no habían canales de comunicación, no existía el canal de Panamá en esa época, por lo tanto, exactamente, el comercio se vuelve tan relevante porque va a ser de alguna manera el canal por el que van a transitar las embarcaciones para llegar a Valparaíso, recordemos, y de alguna manera tener como un punto estratégico y de gran importancia en torno al cono sur, sobre todo, el puerto de Valparaíso, y también entonces se realza la importancia económica que tiene Chile en esa posición, ¿ya? Este proceso entonces comienza primero con la incorporación y con la creación del fuerte Bulnes, que queda en esta zona que está por acá abajo de Punta Arenas, y posteriormente, unos 100 años después, se ocupa Punta Arenas, se crea, se funda Punta Arenas en 1848. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son las consecuencias de las expediciones y de las conquistas, de alguna manera, de todos estos territorios, sobre todo los territorios del extremo sur? Bueno, primero debemos considerar quiénes eran las personas que habitaban en esa zona, y en esa zona habitaban diferentes pueblos precolombinos. Los cahuéscar, los onas, los yaganes, yaganes o yamanes, ¿no es cierto? Los selman, que de alguna manera hoy en día comienzan a ser algunos más conocidos que otros por la iconografía que representaron en esos momentos. Todos estos pueblos precolombinos se ha considerado a través de la historia que sufrieron en esta época exterminio, no solo a través de la propagación de enfermedades, que fue muy relevante, sino que también a través de los sistemáticos asesinatos. De hecho, hay algunos planteamientos, porque esto se tiene que aceptar históricamente, hay algunos planteamientos que derechamente hablan de genocidio de estos pueblos precolombinos. Por lo tanto, la conquista nacional, las expediciones, traen consigo consecuencias que tienen que ver con entender entonces la unificación chilena a partir de la erradicación de ciertos pueblos precolombinos. Unificar, entonces, una cultura. Ahora, recordemos incluso que es más, era tan extraño, tan mirado por debajo de alguna manera, estos pueblos, los yamanes, los yaganes, estos pueblos precolombinos, que no sé si han escuchado sobre los zoológicos humanos. A estas personas se las llevaron a Europa a través de embarcaciones y las mostraron como verdaderos zoológicos humanos en Francia, por ejemplo, y también en Berlín, si no me equivoco, ¿ok? Pero es sobre todo conocido el caso de Francia, ¿ya? Ahora, estos zoológicos humanos que fueron llevados a Europa se hicieron y se realizaron con la venia del Estado chileno. El Estado chileno permite de alguna manera
estos vejámenes, que hoy día obviamente se consideran vejámenes, hacia esta población precolombina, ¿ya? Por lo tanto, una de las consecuencias relevantes de cuando hablamos de los procesos de cambio territorial tiene que ver también con entender los cambios sociales y los cambios culturales que va a conllevar este proceso de unificación del Estado-Nación, ¿ya? Sí, también llevaron a mapuches en los zoológicos humanos, ya no solo llevaron a estos personas de estos pueblos precolombinos que yo les muestro de alguna manera, sino que también es conocido el caso de algunos mapuches que los llevaron, ambientaban de alguna manera este espacio, cómo ellos vivían y los mostraban claramente. Ahora, esta idea de colonización, de ocupación de las nuevas tierras, se realizaba evidentemente con la idea de ocupar estos territorios, no en función de los pueblos precolombinos, sino que más bien lo que primaba en esa época era la idea de una raza, ¿ya? Pensemos en esos momentos que lo relevante entonces era entender que la raza aria, de alguna manera, la raza inglesa, Francia, etcétera, eran de alguna manera relevantes, eran superiores. Por lo tanto, bajo esa concepción se comenzaron a traer diferentes colonos chilenos, o sea, extranjeros, perdón, para ocupar esos territorios. Por eso, entonces, muy conocida la zona o los pasteles alemanes en el sur, ¿no es cierto? Pero también hubo una colonización chilena, y eso quiere decir entonces que fueron trasladados algunos habitantes para ocupar estos territorios. Entonces tenemos al Estado como promotor de estas ocupaciones, pero finalmente van a ser los privados los que van a tener el control. ¿Por qué hablamos de los privados que tienen el control? Fundamentalmente porque ellos van a ser quienes van a colocar, instaurar y explotar la economía en esa zona, ¿ya? Por eso entonces es tan relevante el control de los privados. Por esto mismo también la relación que yo les hablaba con los zoológicos humanos eran privados, expediciones privadas que se llevaban a estos sujetos con la venia del Estado, con el permiso del Estado, pero generalmente, pero eran privados finalmente, ¿ok? Sigamos. Tenemos también el proceso de colonización de Valdivia y de Yanquihue. Entonces, recuerden las zonas que vamos viendo diferentes zonas que van a hacer ocupación al sur, pero todavía no estamos tratando el tema específicamente de la zona de los mapuches, ¿ya? Esta zona de Valdivia y de Yanquihue, volvemos entonces a esta misma concepción de la ocupación en torno a una nueva raza, de hecho hay un historiador muy conocido que habla de la raza mapuche, o sea, de la raza chilena, perdón, que es esta raza mestiza, donde tienen que tener elementos arios, ¿ya? Tenemos a Valdivia, que está en la región de los ríos, y tenemos a Yanquihue, que está en la región de los lagos. Y se genera la ley de colonización en 1845 con el propósito de traer a varios alemanes, principalmente, para poder poblar toda esta zona, ¿ya? Entonces, la intención era poblar zonas al sur del Biobío, por lo tanto teníamos zonas pobladas al sur del Biobío y arriba. El Biobío quedaba de alguna manera atrapado, ¿no es cierto? Principalmente con inmigrantes europeos, y se va a fundar entonces Puerto Montt en 1853 y Puerto Varas en 1854. La idea, lo que primaba entonces, era principalmente asegurar los territorios para la conformación del Estado-Nación y la explotación de las materias primas. Estas distintas zonas, y la ocupación de la Patagonia posteriormente, van a tener que ver entonces con generar zonas, haciendas, que van a servir para pastoreo y van a producir de alguna manera grandes... se va a introducir la oveja para explotar las ovejas y la lana, finalmente, ¿no es cierto? Ahora, aquí está el tema de la Patagonia.
¿Qué es lo que ocurre? Tenemos, de nuevo, entonces, bajo esta concepción de que los límites posteriores a la independencia no estaban 100% definidos, porque vamos a hablar de que la conformación del Estado-Nación es un proceso histórico. No tiene que ver entonces con, ok, acá la independencia, por lo tanto, se forma Chile a partir de la división de la cordillera, sino que más bien tienen que ver con distintos procesos históricos. Y tenemos un conflicto entonces de cómo ir definiendo los límites con los países vecinos. Chile comienza a tomar posesión de la Patagonia, pero se firma, o sea, bajo el concepto del utis possidetis, que es que la zona se va a mantener así tal cual debido a la ocupación de quienes viven ahí, que eran principalmente entonces empresas y ocupaciones chilenas. Eso será en 1856, ¿ya? En 1870, Argentina comienza una sistemática ocupación y reclamación de territorios. Y finalmente, debido como a varios conflictos e investigaciones que se realizan en esa zona, Chile decide ceder los territorios. Finalmente termina cediendo todos los territorios en 1881 y va a generar un límite que va a ser ligado de alguna manera. Bueno, este mapa que yo les coloqué acá es un mapa que yo no estoy 100% segura, quiero decirlo 100% segura, de que sea así, pero es gran territorio de la Patagonia. Chile finalmente lo terminó cediendo. ¿Por qué? Nosotros nos podríamos preguntar por qué si hoy día ese territorio es súper rico en algunos minerales. Bueno, en esa época, la gran riqueza del país y la gran riqueza que se estaba explotando se desarrollaba en función de la minería del salitre en el norte del país. Por lo tanto, se estaban realizando, como se realizaron investigaciones para observar, para ver qué riquezas tenía estas tierras, no se observaron grandes riquezas, por lo tanto, era mucho más beneficioso en términos de conflictos bélicos ceder estas tierras y poner toda la atención de alguna manera en los diferentes conflictos que teníamos con los países vecinos en el norte del país, ¿ya? Podríamos decir hoy día que fue un gran error o de alguna manera que cedimos gran parte de nuestro territorio, pero tenemos que pensarlo entonces en términos históricos, que de alguna manera bajo la concepción de un Estado que está desarrollando una economía, se pensó, se creyó que la mejor idea entonces era defender los territorios al norte del país y no al sur. ¿Ya? Finalmente se entendió que no eran tan ricos y se cedieron esos territorios. Tenemos en esta época también la incorporación de la isla de Pascua, que a mi modo de ver es una de las zonas que culturalmente tiene que ver con otro tipo de cultura, ¿no es cierto? La isla de Pascua se relaciona mucho más con la cultura polinésica que con la cultura del continente. De hecho, acá en el mapa yo les muestro, por ejemplo, lo tan lejano que está la isla de Pascua. Está ahí, imagínense, el continente está acá. Esa distancia son 3.700 kilómetros. Y podemos ver que esta isla no está a la altura, porque muchos podemos pensar que está a la altura de Valparaíso, porque administrativamente Isla de Pascua pertenece a la región de Valparaíso, pero sin embargo está a la altura de Copiapó, ¿ya? En esta época entonces también se incorpora Isla de Pascua al territorio chileno. Isla de Pascua anteriormente había sido ocupado. Bueno, habían llegado bastantes inmigrantes y habían descubierto, bajo esta concepción del descubrir, ¿no es cierto? Europeos. En 1770 llega Felipe González de Aedo y a nombre viene una expedición del Virreinato del Perú y a nombre del rey entonces instaura entonces la isla de San Carlos. Lo que nosotros tenemos que entender es que la isla de Pascua, al ser una cultura tan distinta,
va a generar diferentes como conflictos posteriormente con un Estado-nación chileno. Sobre todo, aún en la actualidad. Igual que distintos pueblos precolombinos, como pueden ser los atacameños, los aymara o los mapuches. ¿Ok? Entonces, en 1888, el comandante Policarpo Toro, a nombre del presidente Balmaceda, incorpora la isla de Pascua y se cuenta la leyenda entonces que el rey Atamú Tequena saca un pedazo de tierra y se lo entrega, dando a entender entonces, con la aprobación de lo que se denomina el Consejo de Ancianos, con la aprobación entonces de entregarle las tierras a los chilenos. ¿Por qué podrían entregar las tierras a los chilenos? Bueno, hay hartos mitos alrededor de la isla de Pascua, en general, no solo de la incorporación, sino que en general. Pero la isla de Pascua es históricamente una isla donde ha sufrido bastantes vejámenes. Ya en Perú se llevaban isleños, o Rapa Nui en términos más bien de su lenguaje, de su cultura, para trabajar como esclavos, ¿ya? Y posteriormente se desarrolla la Compañía Exploradora de Isla de Pascua, que es una compañía inglesa, que se instaura bajo esta concepción de nuevo de que los privados van a ejercer dominio económico en las zonas ocupadas. ¿Y qué es lo que genera entonces? Talan los árboles formando planicies para instaurar, colocar ovejas y de nuevo entonces producir y explotar entonces en esas zonas el ovino. ¿Ya? Para crear lo que se denomina entonces estancias ovejeras. Eso en relación a la isla de Pascua. Ahora vamos a hablar de un proceso que antiguamente se llamaba la pacificación de la Araucanía y, insisto, afortunadamente hoy día se llama la ocupación de la Araucanía. Ya. Esto se relaciona entonces con la incorporación de las tierras y de la cultura mapuche, de alguna manera, hacia la unificación del Estado-nación chileno. Bueno, ¿cómo podemos entender este proceso? Recuerden que en la colonia con los españoles habían identificado límites de que era el río Biobío, y ese límite hablaba de otro reino, de alguna manera, otra nación, ¿ya? Sin embargo, con la ocupación de la Araucanía en el periodo del Estado-Nación chileno, de conformación del Estado-Nación, se incorporan esta zona hacia lo que vamos a denominar Estado chileno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, post-guerra de la Confederación, el Estado comienza a ocupar esta zona y envía a varios militares que lucharon en la guerra de la Confederación para ocupar distintos territorios en esta zona, ¿no es cierto? En 1852 se funda entonces la provincia de Arauco y en 1857 Cornelio Saavedra, que va a ser un intendente y comandante de armas, va a proponer una forma de ocupación de la Araucanía que se va a relacionar más bien con un avance y subdivisión de las tierras. A ver, Cornelio Saavedra se hace famoso, históricamente, vamos a decir, históricamente se hace famoso, porque se consolida de alguna manera la idea que él tenía de ocupar la Araucanía, pero también había otro lado del Estado que decía, parlamentarios, diputados o visiones políticas, que hablaban entonces de lo que se tenía que hacer era finalmente o únicamente exterminarlos, no realizar la ocupación. Por lo tanto, vamos a entender que la ocupación de la Araucanía, o sea, el avance del Estado chileno en los territorios y las estrategias que lleva a cabo Cornelio Saavedra, tiene que ver con dos elementos principales. Primero, el avance de los límites. Entonces, ir avanzando de a poco en los límites. Primero, entonces, el avance hacia el río Mayeco. Y luego, a medida de avanzar,
subdividir y vender los territorios, ¿ya? Sin embargo, evidentemente, en estos dos elementos nosotros vamos a observar y se va a vivir de alguna manera resistencia mapuche respecto de este avance que en términos generales va a ser el Estado chileno a través de las armas, de la violencia, de la guerra, que va a imponerse a esta resistencia y también a esta guerra, a este conflicto que existe entre el Estado y los mapuches. ¿Ok? ¿Cómo termina este conflicto en términos generales? Bueno, termina en lo que nosotros vamos a llamar las reducciones del pueblo mapuche, que van a ser finalmente porciones pequeñas. Las reducciones son al menos el 10%, menos del 10%, de los territorios que ellos tenían antes de la ocupación de la Araucanía. Van a ser territorios pequeños, de bajo precio, que van a ocupar y que va a quedar en manos de jefes locales, de pocas familias mapuche. ¿Cómo se realiza todo esto? Bueno, esto se realiza a través de compras y ventas de territorio, pero que se habla de que todas estas compras y ventas de territorio se realizaron de manera fraudulenta. Es súper complejo de hablar de la compra y venta de territorios de un pueblo precolombino, de un pueblo originario, que no tenía bajo su concepción la ocupación y la venta de los territorios. Por lo tanto, la presentación de alguna manera de papeles de compra-venta y la firma de esto por distintos jefes locales no se condice con una concepción de ocupación de territorio que no tiene que ver con la propiedad privada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, se habla también de que, de alguna manera, todo lo que se realizó en esta época fue de manera fraudulenta, ¿ya? Para dilucidar de manera más exactamente, no se habla, no podemos ocupar el término de expropiación en esto. ¿Qué es la expropiación? La expropiación es lo que quita el Estado para favor del Estado, no en el contexto de ocupación de otro territorio que le pertenece a otro pueblo. ¿Ok? Por ejemplo, existen expropiaciones, pero expropiaciones de empresa, expropiaciones de terrenos para la incorporación, para el beneficio del Estado. ¿Ya? El conflicto mapuche no comienza en esta época necesariamente, sino que podemos obviamente entender que el conflicto mapuche comienza en la época de la llegada de los españoles, pero se agudiza sistemáticamente en este periodo, ya que es en este periodo donde se reduce su tierra hacia menos del 10% que tenían antes. Y esta idea, la idea que hay detrás entonces es de alguna manera insertar a los mapuches a la nación chilena. Y no solo a la nación chilena en términos de territorio, de ocupar esto, sino que también en términos culturales. ¿Ya? Por lo tanto, estos cambios culturales van a incidir directamente en cómo se va a desarrollar o cómo se va a limitar la cultura mapuche en esta época. El cambio radical que va a existir. También en 1883 se genera la Comisión Radicadora de Indígenas que va de alguna manera a erradicar, a ir cambiando de posición a los mapuches en diferentes localidades. ¿Ya? El Estado entonces se hace cargo de todos estos conflictos, o sea, se hace cargo de esta ocupación para adoptar los territorios hacia su propio beneficio. Ahora, entramos a ver la guerra contra España, que la guerra contra España se genera a partir de distintos conflictos. A ver, entendamos que en este proceso de consolidación de las independencias americanas, no solo Chile tenía que luchar contra el proceso en el contexto del proceso de independencia, sino que también toda Latinoamérica. Y en este proceso Perú era fundamental, porque Perú era un centro estratégico y era un virreinato, ¿ya? España, si bien había reconocido la independencia de Chile, no había reconocido de manera oficial la independencia de Perú, y esto va a calar en diferentes conflictos
que finalmente va España a ocupar una zona que va a ser la isla Chincha, que es una zona peruana, casi al norte del Perú. Y para Chile y para los otros países latinoamericanos, esta ocupación se ve como una amenaza. Por lo tanto, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala se van a unir y van a generar, se van a unir en una conferencia en Lima en 1865 y van a definirse entonces contra la intervención española. A partir de esto, Chile declara su apoyo al país peruano, a la independencia del Perú, obviamente teniendo como objetivo fundamental de que este país es trascendental para todas las independencias del Cono Sur y de toda Latinoamérica. España finalmente comienza a bloquear los puertos chilenos y Chile le declara la guerra en 1865. ¿Por qué también es famosa esta guerra? Bueno, esta guerra es famosa por una batalla que ocurre en Papudo y que se atrapa la Covadonga, que es una goleta española. Se atrapa la goleta Covadonga. España solicita de vuelta la goleta Covadonga y entonces, como Chile no se la otorga, bombardean Valparaíso en 1866. Posteriormente, los españoles se devuelven al Callao y de nuevo en esta zona tienen resistencia por parte de Perú y de todo el apoyo que tenía este país, y hace que se rindan los españoles, firmando entonces el Tratado de Paz definitivo en 1883. ¿Ya? Posteriormente tenemos la Guerra del Pacífico, que es una de las más relevantes porque se llama también Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. ¿En qué consiste esta guerra? Bueno, consiste en entender primero que todo la riqueza nortina. ¿A qué me refiero con riqueza nortina? Bueno, me refiero a que toda esta zona era de un gran auge de la minería en el contexto de la explotación y de la exportación de la minería hacia los países industrializados. Por lo tanto, el conflicto se va a llamar también Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre en el contexto de obtener mayores ganancias a partir de esta explotación. ¿Ya? En un contexto donde los límites no estaban 100% definidos, se van a hablar entonces y se va a tratar de ir definiendo cuáles van a ser los límites, los parámetros, las zonas geográficas donde se van a establecer las diferencias entre los distintos países. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de que uno de los antecedentes relevantes es el tratado que se firma con Bolivia en 1866, que fija el límite en, a ver si lo tengo acá, eso, allí está. Fija el límite de separación en el paralelo 24, que aquí estaría entonces Bolivia y Chile, ¿ok? De la zona de explotación, me refiero. Cuando hablo de esto me refiero a la zona de explotación, ¿ya? Pero todo lo que se va a ganar entre el paralelo 23 y el paralelo 25, los impuestos que se van a ganar a partir de esto van a ser impuestos compartidos. Sin embargo, las mayores ocupaciones y empresas que se encontraban en esa época eran chilenas, eran empresas chilenas y eran chilenas, chileno-inglesas de hecho, y a su vez había gran parte de migraciones chilenas hacia esa zona. Por lo tanto, había una ocupación de alguna manera de facto, pero no firmado o no limitado, ¿ok? Entonces tenemos que hacia 1874 se firma un tratado donde se establece que desde el paralelo 24, recuerden que en el tratado del 66 habíamos hablado de que los impuestos iban a ser compartidos. Ahora eso cambia en el tratado del 74 y los impuestos que van hacia el norte del paralelo 24 van a ser para Bolivia y los que van para abajo, hacia el norte del 24, para Chile. ¿Ok?
Sin embargo, en el tratado se establecía que en 25 años Bolivia no iba a subir los impuestos de las empresas que se encontraban en esa zona, que se encontraban ocupando el territorio boliviano. Sin embargo, Bolivia aumenta el impuesto en términos... ¿por qué aumenta el impuesto? Bueno, principalmente por las riquezas que tenía esa zona. Aumenta el impuesto en esas empresas, en esa zona que se pertenecía a su zona, ¿no es cierto? Aumenta los impuestos, rompiendo el tratado de alguna manera que hablaba sobre estos 25 años. Y la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, que es la más relevante que está en esa zona, que es chileno-inglesa, se niega a pagar estos impuestos. Bolivia declara entonces los embargos de los bienes en 1879 y ese mismo día en el que se iban a embargar los bienes, recuerden que estamos hablando esto de una compañía privada, no estatal. El Estado solo recibe plata del impuesto, que ya es poco. Entonces, como esta compañía se niega a pagar, Bolivia declara el embargo de sus bienes y el Estado chileno, no las empresas chilenas, sino que el Estado chileno ocupa Antofagasta, de alguna manera, entonces, con el propósito de hacerse de los territorios bolivianos. Chile solicita la no intervención de Perú, ya que existía un tratado entre Perú y Bolivia. Sin embargo, Perú se interviene de alguna manera con Bolivia, ¿no es cierto? Tienen este tratado y Chile finalmente declara la guerra en 1879. ¿Cómo termina esto? Esto va a terminar primero con Perú en el Tratado de Ancón de 1883, anexando Tarapacá al pueblo chileno y Tacna y Arica eran cedidas por 10 años. ¿Ok? Luego se iba a generar un plebiscito donde la misma la misma población iba a definir de qué país finalmente iba a quedar, y esto no terminó ocurriendo, sino que más bien fueron las negociaciones diplomáticas las que terminaron cediendo Arica a Chile y Tacna a Perú. Y en términos de Bolivia, vamos a ver que a partir de la Guerra del Pacífico, Bolivia va a perder toda la zona, la vía al mar, y de esta manera Chile va a ocupar toda la vía marítima, ¿ya? La salida al mar. Tenemos diferentes tipos de campañas en la ocupación, en la Guerra del Pacífico. Campaña de Antofagasta Marítima es la más conocida, que es donde pelea Arturo Prat, ¿no es cierto? Pero tenemos distintos tipos de campaña, igual tenemos algunos que ocurren en territorios peruanos, territorios chilenos, y algunos ocurren incluso en las zonas de Ecuador, ¿ya? ¿Cuáles son las principales consecuencias de la Guerra del Pacífico? Bueno, principalmente la anexión de estos territorios que he nombrado acá. Recuerden que, miren, acá este mapa es súper clarificador, porque aparece en verde entonces todo lo que era de Bolivia, que es la zona Antofagasta, y lo que fue anexado a Chile a través del proceso de guerra y de ocupación de los territorios, ¿ya? Y lo que fue anexado en la zona de Perú, que toda esta zona de Arica, Iquique era peruana. Anexión de los territorios e impulso de la economía en una zona donde había una riqueza extrema y sumamente relevante en torno a la minería. Por lo tanto, como consecuencia de esto, defendiendo el Estado chileno, de alguna manera la empresa que ocupaban, el Estado se va a ver beneficiado a través de los impuestos, no de la explotación de las empresas, sino que de sus impuestos. ¿Ya? Tenemos entonces acá, yo les puedo mostrar el mapa de antes, ¿no es cierto? Y después de cómo queda la ocupación chilena en la zona marítima que daba a Bolivia y en la zona
del norte. Para finalizar, tenemos en este periodo gran importancia, se corrió un poco acá, pero dice viaje de una turista alrededor del mundo, ¿ya? Se corrió un poco. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esto? La relevancia es que en este contexto de exploraciones también va a ser relevante ciertos investigadores que van a incidir y van a ir descubriendo en Chile ciertos procesos, ciertas flora, fauna, hábitat, que va a tener fundamentalmente una incidencia para ocupar los territorios y para explotar los territorios también. Tenemos como principal actor, entonces, en estas misiones científicas que hemos denominado, a Charles Darwin, Ignacio Domeyko, ¿cierto?, que fue profesor de química y mineralogía. Imagínense la importancia que tenía en esa época lo minero. Bueno, aún lo sigue teniendo, contratado por el Estado chileno para ser profesor y también para diferentes expediciones. Y tenemos a Claudio Galli, que es uno de los más relevantes, sobre todo con su atlas de la historia física y política de Chile, que va identificando la flora y la fauna de nuestro país. Ahora entonces vamos a pasar a los ejercicios. 1. ¿Cuál era la diferencia entre el conflicto por la Patagonia y la disputa en el desierto de Atacama? 1. A la opinión pública no le interesaba la Patagonia. 2. Las autoridades políticas tenían intereses en Atacama. 3. Bolivia no consideraba suyo el desierto de Atacama, pero Argentina sí la Patagonia. 1, 2 y 3. A. Solo 1. B. Solo 2. C. Solo 3. D. Solo 1 y 2. Y E. 1, 2 y 3. A ver, veamos. ¿Qué es lo que opinan? 1, 2, 3. A, B, C, D, E. A ver, chiquillos, recuerden los territorios. Probablemente esta materia van a tener que volver a repasarla. Son hartos aspectos que tenemos que ir dilucidando, que hay que entender que ocurren. Y no, estamos complicados parece con la solución. A ver, bueno, la correcta es la D, 1 y 2. ¿Por qué? 1. A la opinión pública no le interesaba la Patagonia, no le interesaba principalmente. Y la 2 tenemos, las autoridades políticas tenían intereses en Atacama. Y la 3, Bolivia no consideraba suyo el desierto de Atacama, pero Argentina sí la Patagonia. Bueno, esta frase que dice Bolivia no consideraba suyo el desierto de Atacama, podemos eliminarla al tiro, ¿ya? Porque el conflicto que ocurre es precisamente porque sí se consideraba suyo. Las autoridades políticas tenían interés en Atacama, sí tenían intereses, y a la opinión pública no le interesaba la Patagonia. Pensemos que acá la pregunta se va a referir fundamentalmente a que la opinión pública va a tener, yo cambiaría esta opción porque lleva confusiones, pero probablemente ahí está la trampa de la pregunta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de opinión pública. Y es precisamente porque había un desinterés de la Patagonia. Recuerden, por eso también es cedida, no hay un conflicto bélico en este contexto, sino que también es cedida la Patagonia. Sigamos. El proceso de incorporación de la Araucanía al territorio nacional llevado a cabo por el Estado chileno en las últimas décadas del siglo XIX tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias. 1. La fundación y refundación de pueblos y ciudades desde el río Biobío al sur. 2. El aumento de la producción nacional de cereales. 3. El empobrecimiento de las comunidades indígenas como consecuencia de las pérdidas de su tierra. A. Solo 2. B. Solo 3. C. Solo 1 y 2. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Acá estamos hablando de la ocupación de la Araucanía y de la incorporación entonces de los territorios mapuche al Estado-Nación chileno. ¿Qué consecuencias tuvo? Yo creo que de esta materia las consecuencias son los más importantes, las preguntas que
sí o sí van a ir. No les van a preguntar tanto de batallas ni de guerra, sino que más bien consecuencias que tienen estos procesos. Veamos, entonces. Pareciera que esta era un poco más fácil, ¿no es cierto? Bueno, las consecuencias de la incorporación de la Araucanía. La fundación y refundación de pueblos y ciudades desde el río Biobío al sur, claramente. Tenemos entonces que la necesidad era de alguna manera ocupar todo el sur desde el río Biobío. El aumento de la producción nacional de cereales, sí, recuerden que habíamos dicho que la ocupación de estos territorios al sur tenía que ver con la implementación de grandes haciendas que pudieran relacionarse de alguna manera con las estancias ovejeras, pero también con las haciendas y la producción de cereales, que eran los trigos, ¿ya? Relacionen la producción nacional de cereales con lo que vimos la semana pasada, chiquillos, empiecen a cruzar. Recuerden que habíamos analizado la gran exportación de cereales, de trigo, con el contexto entonces de la fiebre del oro. Crúcenlo, ¿ya? Y el empobrecimiento de las comunidades indígenas como consecuencia de la pérdida de sus tierras. Gran parte de la riqueza que tiene el pueblo mapuche se debió en ese momento por la ocupación de sus territorios y por la producción que tenían de sus territorios. Por lo tanto, las reducciones hicieron, de alguna manera, que perdieran todos estos territorios y se empobrecieran como nunca antes quizás en la historia del pueblo mapuche. ¿Okay? Las reducciones tienen ese tipo de consecuencia, el empobrecimiento. Por eso también vamos a hablar de que en este contexto de la incorporación de la Araucanía va a haber grandes oleadas de migraciones de los mapuches hacia ciudades. Ya precisamente con el objetivo de encontrar otro tipo de trabajo, ya que su trabajo en las tierras había sido despojado. Seguimos. La incorporación de la Araucanía a la soberanía del Estado chileno en las últimas décadas del siglo XIX generó una serie de impactos en la zona. Entre los más significativos se cuenta en lo inmediato a. La transformación del paisaje natural por la instalación de plantas productoras de electricidad. B. El cambio productivo originado por la incorporación de nuevas especies ganaderas a la zona. C. La consolidación de Chile como el mayor importador de cereales a nivel mundial. D. La generación de un intenso proceso de mestizaje entre los indígenas y los colonizadores europeos. E. El traspaso de la propiedad de la tierra habitada por los indígenas a mano de nuevos propietarios. A, B, C, D o E. A ver, recuerden de nuevo la incorporación de la Araucanía, sus consecuencias. Por ahí dicen, no, casi todos están en lo correcto. A ver, había algo súper importante que mencionar que tenía que ver con esta comisión que habíamos hablado de dar los territorios, ¿no es cierto? En este proceso, muchos particulares realizaron de alguna manera, se les entregó territorio, pero también hubo distintas apropiaciones de estos territorios. No apropiaciones legales de alguna manera, sino que también apropiaciones ilegales. Por lo tanto, hay un traspaso de la propiedad indígena hacia nuevos productores y propietarios particulares. Yo diría ahí claro, lo importante es que son particulares, no son estatales, ¿ya? Por eso entonces tampoco hablamos, por eso en respuesta a lo que mencionaba alguien en términos de expropiación, la expropiación se refiere necesariamente al Estado que realiza eso, ¿ya? A ver, tenemos acá la generación de un intenso proceso de mestizaje entre los indígenas y los colonizadores europeos. Una de las características de los colonos europeos es que no realizan mestizaje.
que era una de las ideas por las que llegaron, o sea, los traen de hecho para que puedan mezclarse y de alguna manera limpiar la raza, como en esta concepción de la raza, pero los colonos europeos no se mezclaron de alguna manera con la población chilena, ¿ya? Consolidación de Chile como el mayor importador de cereales a nivel mundial. Importador, no exportador, recuerda. Chile exporta, no importa materias primas. El cambio productivo originado por la incorporación de nuevas especies ganaderas a la zona no está relacionado directamente con la incorporación de la Araucanía, ¿ok? Porque dice incluso, entre los más significativos se encuentra en lo inmediato. Y acá dice, la transformación del paisaje natural por las instalaciones de plantas productoras de electricidad. Bueno, esa yo creo que es la primera que podemos quitar de las alternativas. Y finalmente tenemos, al controlar las provincias de Tarapacá y Antofagasta, como consecuencia de la Guerra del Pacífico, el gobierno chileno debió resolver el problema de la propiedad de las empresas salitreras. Para estos efectos, las autoridades del Estado chileno, inspiradas en el liberalismo económico, decidieron a. Reconocer los derechos a empresarios particulares sobre los yacimientos. B. Crear numerosas empresas mixtas para la explotación del mineral. C. Fundar una gran empresa estatal que monopolizara la producción de salitre. D. Permitir la explotación de la salitrera solo a empresarios nacionales. Y E. Estatizar las empresas dedicadas a la exportación de salitre. A, B, C, D, E. Ven que siempre, o sea, yo lo que le coloqué acá son preguntas que tienen que ver más bien con las consecuencias, porque el objetivo de esta clase y de esta materia es, recuerden, comprender que la conformación de los territorios del territorio chileno está basado en entenderlo como un proceso histórico. ¿Ya? A ver. Están diciendo por ahí, ¿qué más? A, D, A, E. A ver, chiquillos. Yo creo que esto es fácil confundirse en esta pregunta, pero tienen que tenerla súper clara. A partir de ahora, entonces, esto debe estar clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Que es la A, reconocer los derechos de empresarios particulares sobre los yacimientos. A ver, recuerden que cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, yo les había mencionado que Bolivia había subido los impuestos y que una compañía privada no se había negado a pagarlos. Y a raíz de eso es el Estado chileno el que interviene, pero para defender las empresas y los particulares que están en ese territorio. ¿Por qué? Porque Chile gana a través de los impuestos que pagan esas empresas. Cuando yo me refiero a que son empresas chileno-inglesas, no me refiero a necesariamente que son empresas chileno-inglesas estatales. Es lo mismo que si dijéramos hoy día, no se me ocurre una empresa chilena, pero evidentemente cuando hablamos de empresarios chilenos no nos referimos al Estado, nos referimos a que son chilenos. Por lo tanto, los empresarios particulares tienen la importancia esencial en los yacimientos y en la mayoría de las explotaciones en nuestro país. Recuerden que yo al principio les había colocado, de hecho, que el Estado tiene un rol promotor, pero el privado tiene el control, ¿ya? Es súper importante. Y esto sí que no se les puede olvidar, chiquillos. La Guerra del Pacífico tiene entre uno de los elementos a considerar es que interviene el Estado a través de la guerra, pero es el control de los particulares el que está en jaque. Ahora, preguntas. Nos quedan unos poquitos minutos para que podamos resolver las preguntas que quedan. A ver, no entiendo. Coloquen las preguntas. A ver,
¿Alguna duda, consulta que haya quedado sobre esta materia? Recuerden entonces que lo relevante es unirlo, puedan unirlo en su cabeza, entrelazarlo con la materia anterior que vimos sobre la necesidad de conformar un Estado-nación sólido. Por algo, entonces tenemos esta idea de Diego Portales. A ver. Veamos de nuevo la pregunta anterior. Me preguntan sobre esto, entonces. A ver. Hablamos de la Guerra del Pacífico, la pregunta sobre la Guerra del Pacífico, y dice, para estos efectos, las autoridades del Estado chilenos, inspiradas en el liberalismo económico, decidieron. Ya. ¿A qué se refiere esta pregunta? Esta pregunta se refiere principalmente al contexto en el que se instaura y se desarrolla la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, deciden de alguna manera el Estado reconocer los derechos de empresarios particulares sobre los yacimientos. ¿Por qué no lo otro? Crear numerosas empresas mixtas para la explotación del mineral. No eran mixtas, recuerden. Recuerden que hablamos de particulares, no de mixto. No hablamos de el Estado solo tiene incidencia porque cobra impuestos. C. Fundar una gran empresa estatal que monopolizara la producción de salitre. No, bajo ninguna circunstancia. D. Permitir la explotación de las salitreras solo a empresarios nacionales. No, de hecho fue súper relevante la incidencia de los ingleses en la explotación de yacimientos. Y E. Estatizar las empresas dedicadas a la exportación del salitre. No tuvo ninguna intención, de alguna manera, el Estado de hacerse cargo de las empresas y de expropiarlas, sino más bien de reconocer que los derechos es de los empresarios particulares. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver. A ver, ¿de qué? Explíquenme mejor las preguntas que están colocando. A ver, cuando yo me refiero a que el objetivo, cuando trajeron a los inmigrantes, hubo una cultura, hubo una promoción, de alguna manera el Estado fue promotor para traer a inmigrantes colonos, estaba esta idea de la raza, de limpiar la raza, de crear una raza chilena, ¿ya? Por lo tanto, esta raza, esta nueva, bajo esa concepción, chiquillos, de esa época, recuerden, no significa que sea lo que pensemos ahora. O sea, de hecho, ojalá que no. Bajo esa concepción, entonces, la idea del Estado de estas personas era que los colonos alemanes pudieran mezclarse con la población y de alguna manera ampliar este espectro de la raza, ¿ya? Sin embargo, finalmente se fueron formando distintas colonias que fueron más bien cerradas entre sí, creando y desarrollando grandes empresas también. Por eso dije entonces que no se habían mezclado. No quiere decir que hayan existido algunos casos en el que sí se casaron entre distintas personas. Estoy hablando en términos generales, lo que tendió a ocurrir, ¿ok? A ver, ¿qué otra cosa? Me preguntan sobre cuando tomaron territorios, ¿cuáles fueron las consecuencias y las cosas que hicieron? ¿De qué territorios? ¿A qué territorios te refieres? Aunque generalmente los territorios fueron considerados, los territorios fueron ocupados, perdón, estoy leyendo ahí el chat, por eso me desconcentro. Fueron ocupados para principalmente explotar las materias primas en función de esta economía neoliberal. O sea, perdón, capitalista, no neoliberal, capitalista. Capitalista donde se necesita exportar las materias primas. ¿Ya? ¿Algún libro de historia? Miren, si no tienen... Yo lo primero que haría, antes de tomar libros más bien académicos de historia, yo revisaría el mismo libro que yo tengo en mi colegio. El mismo libro lo leería con calma, punto por punto, desde primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio.
y de ahí comenzar a desarrollar y a profundizar. Recuerden que tienen una página excelente sobre historia que se llama memoriachilena.cl. A través de eso también pueden ir dilucidando algunas dudas que tengan. Cuando pasemos siglo XX, hay un manual muy bueno de siglo XX para escolares, que lo voy a recomendar posteriormente, que se llama Chile en el siglo XX, donde escribe Mariana Elwin, Sergio Villalobos y no me acuerdo qué más, ¿ya? Otro punto, me preguntan sobre ensayos PSU. Bueno, yo les recomendaría realizar ensayos PSU de acuerdo a la materia que ustedes van estudiando. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya vimos descubrimiento, colonia y periodo conservador, vamos avanzando en los ensayos. Siempre avanzando, revisando lo anterior, ¿ya? Entonces, la próxima semana yo a los ensayos de eso puedo ir sumando entonces la materia sobre territorio, sin pensando que ustedes ya tienen toda la base. O sea, pensemos que en un año es imposible reemplazar 4 años de escolaría, pero recordemos entonces que ustedes ya deberían conocer gran parte de la materia que entra en la PSU, ¿ya? Ahora me despido. Nos vemos la próxima semana. Vamos a pasar todo lo que tiene que ver con el salitre, ¿no es cierto? Así que cualquier duda que tengan, ya saben, la anotan y la podemos ver al inicio de la clase de la próxima semana. Que estén bien y nos vemos próximamente.